De la iglesia Dios nos habla, Dios tiene cosas hermosas para ustedes, hoy trae una palabra espectacular que nos hará ver realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios hoy puso un tema que se llama la bendición y la maldición. Le puso como nombre a esta prédica, la bendición y la maldición. Y este es un tema bastante serio e importante. Es muy serio e importante porque a veces estamos pasando por situaciones que ni siquiera sabemos del por qué estamos viviendo eso. Del por qué están pasando a nosotros y en nuestra vida. Ciertas cosas que uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Y no lo entiende uno. Uno no entiende y uno dice, será la voluntad de Dios. Pero hoy Dios quiere abrirte los ojos, quiere hacerte ver de una manera diferente cómo es que están sucediendo las cosas y cómo en el plano espiritual suceden situaciones las cuales nos afectan a nosotros de una manera profunda que puede determinar nuestro camino. Pero lo bonito es que hoy Dios te va a abrir los ojos para que tú hagas lo que seas necesario, lo que sea necesario para que tú te encamines al camino que Dios quiere para ti. Eso es lo que anhela el Señor. Y hoy les voy a contar una historia y resulta que hay una historia de un testamento, se llama el Testamento Correa. Este es un testamento muy famoso porque es la historia de un joven de Portugal que llegó a Brasil a los 18 años y él empezó a trabajar duro. Empezó a trabajar en minas de oro, en minas de piedras preciosas y claro, le llegó una prosperidad así increíble a este joven que fue muy grande. Fue enorme su prosperidad. Fue tan grande, pues todo lo que él recibió, que mira, fue dueño de 83 millones de hectáreas por Brasil y Uruguay. Imagínense ustedes en su cabeza 83 millones de hectáreas. Yo creo que él así haya pasado toda su vida recorriendo todo su espacio, nunca lo hubiera terminado de recorrer. 83 millones de hectáreas. Una vaina inmensa, gigante. Y esto sucedió en el siglo XIX. Él llegó de Portugal a Brasil en el siglo XIX. Y fue tal así que tenía tantos hombres a su cargo que solo el ejército que le ayudaba a cuidar todas sus tierras se componía de 100.000 hombres. Imagínense esto. Tenía riqueza, ¿no? Era millonario. Muy rico este señor. Pero, ¿por qué este testamento de este señor fue tan famoso? No por el hecho de tener tanto, sino que mira lo que él hizo. Él pues llegó a Brasil, él se casó, él tuvo una esposa, pero con ella no tuvo hijos. Con ella no pudo tener hijos. Pero él tenía esclavas que trabajaban en las minas y con ellas tuvo 18 hijos. El hombre era muy inquieto, eso sí, muy inquieto. 18 hijos con esclavas por fuera de su matrimonio. Pero como sus hijos eran hijos de esclavas, primero, ellos no tenían derecho de nada. Absolutamente de nada. No tenían derecho de la herencia de su padre para aquella época porque eran bastardos. Y no solo eran bastardos de hijos que eran hijos de esclavas. Entonces ellos nacían y terminaban siendo esclavos. No tenían ningún derecho de su papá. Y él obviamente menos los reconocía como sus hijos. Porque nacieron de esclavas, entonces ellos no tenían derecho de nada. Entonces para él no tuvo nada de hijos.
Y él hizo un testamento que se llama el famoso testamento Correa. ¿Y cómo fue su testamento? Resulta que él dejó su herencia, todas sus tierras y sus bienes, se los dejó a personas en las cuales él confiaba. Y dijo, bueno, ustedes las van a utilizar o las van a usar y aprovechar por 4 generaciones. Pero a la 5ª generación me hacen el favor y se la devuelven toda a los descendientes de los hijos de mis hermanos. Él tenía 6 hermanos. Estos hermanos tuvieron hijos. Y así, hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, hasta la 4ª generación, pudieron empezar a disfrutar de los bienes de este señor. Pero esta vaina se enloqueció. Imagínense ustedes manejar 83 millones de tierra en Brasil y Uruguay. Eso fue una vaina inmensa. Entonces, claro, mucha de esa tierra la tomó en posesión los gobiernos, tanto el gobierno de Brasil como el gobierno de Uruguay. Y cuando llegó el momento de la 4ª generación a empezar a reclamar sus tierras, pues empezó una vaina, unas batallas de peleas legales por estas tierras inimaginables. Décadas luchando por estas tierras. Décadas peleando por estas tierras. Inclusive en alguna de estas tierras hay ciudades principales. Imagínate, en la ciudad que tal vez tú vivas, allá en Uruguay o allá en Brasil, sea de este señor. Toda la tierra sea de este señor. Entonces, ¿cómo va a haber ese reclamo? ¿Cómo va a funcionar allí? Va a ser muy, muy difícil. Y esto generó una lluvia de demandas de parte de sus, obviamente de los herederos de los hermanos, pero obviamente los hijos. Los herederos de los hijos esclavos, pues yo soy hijo de sangre y puedo demostrar por mi ADN que soy hijo de este señor. Y ellos también entraron a esa batalla legal. Empezaron a trabajar con sus demandas. Empezaron a mirar de qué manera ellos podían ser beneficiados con todo lo que él había hecho. Con todo. Algunos que viven en Brasil o que nos están escuchando allá en Uruguay, inclusive en Argentina, uno no sabe, ustedes pueden ser herederos de este señor. Porque hay demandas en Brasil, Argentina y Uruguay. Desde allá todas las demandas se están generando. Pero imagínate, de una sola persona nacieron 18 hijos. Pero los otros 6 hermanos también tuvieron hijos. Y si ellos tuvieron hijos y más hijos y más hijos, y son 200 años, porque esto fue en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, estamos hablando que han pasado 200 años. Imagínate la cantidad de gente que puede ser beneficiada en esto. Yo pienso que son miles, fácilmente miles, pero imagínate, si 1000 personas están buscando la herencia de esas 83 millones de hectáreas, pues estas 1000 personas van a ser muy, muy ricas. Entonces, aquí que vemos que por medio del esfuerzo de una persona que trabajó, que sacó adelante sus minas, minas de oro, minas de piedras preciosas, logró una herencia tan enorme que pudo bendecir por muchas generaciones. Muchas generaciones. Así él ni siquiera haya visto a sus hijos como hijos, los bendijo también. Y bueno, ahorita todavía están en pelea y están en esa discusión, pero ellos tienen el derecho de recibir esa bendición. Tienen el derecho. Y fue por medio de él que miles de personas están siendo bendecidas en prosperidad por lo que él hizo. Pero, así como hay bendición, también vemos otro tipo de herencias. Herencias en maldición. Mira, inclusive en la Biblia lo vemos. En Segunda de Reyes 4, ahí uno encuentra una historia en la cual una mujer va a donde el profeta Elías y le dice: profeta, ayúdame. Mi esposo murió, él falleció, pero él dejó una deuda y el acreedor vino a reclamar su dinero. O sea, la persona a quien mi esposo le debía vino a reclamar el dinero y no tengo con qué pagar, y ahora él quiere llevarse a mis hijos.
A mis únicos 2 hijos se los quiere llevar de esclavos. Y aquí vemos que los hijos tienen que pagar la deuda que le heredó el padre. Y así pasa en lo natural. Hay deudas en las cuales los padres dejan deudas y los hijos tienen que responder por esas deudas. Dice, pero ¿por qué si yo no me gasté ni un solo peso de lo que ese señor que mi papá se gastó? Porque yo tengo que pagar lo que él, porque eso es parte de la herencia. Hay una herencia que es una herencia buena, una herencia que recibe propiedades, que recibe bienes, que les va muy bien. Ahí sí todo el mundo se enfoca a buscar, bueno, yo aquí ¿cómo estoy y cómo puedo obtener? Pero están las herencias del otro lado, que son las herencias de las deudas. Que ahí sí nadie dice, uy, ¿qué es lo que debe mi papá? No, venga a ver cómo yo pago. No, ahí sí nadie lo hace. Ahorita pues sabemos que los bancos sacan préstamos, pero dentro de los préstamos cobran pólizas y que tal vez si la persona fallece, pues la póliza es la que paga ese préstamo. Pero si es otro tipo de préstamo y demás, pues los hijos heredan las deudas de sus padres. Pero así como pasa en lo natural y así como funciona en este mundo, también funciona en el ámbito espiritual. También funciona en el ámbito espiritual. Nosotros heredamos las bendiciones o nosotros heredamos las maldiciones de acuerdo a qué es lo que nos dejan nuestros antepasados. ¿Qué es lo que nos dejan nuestros padres? ¿Qué es lo que ellos nos dejan? Mira lo que dice la palabra en Éxodo 20, del 4 al 6. Dice, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, ¿por qué? Ahí Dios está diciendo, ¿por qué te vas a inclinar a cosas, a maderos, a cosas? No hagas imágenes de nada, porque para eso estoy yo. Yo soy tu Dios. No tienes que inclinarte absolutamente a nada ni humillarte a nada, sino únicamente a mí, que yo soy tu Dios. Eso es lo que dice nuestro Padre. Dice, fuerte, celoso, y ojo con esto, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, claro, así como vemos lo que le pasó en la Biblia a esta familia, que ese señor dejó una deuda, claro, dejó la deuda y los hijos tenían que pagar la deuda de su padre. Así mismo pasa en lo espiritual. Dios dice, si alguien me aborrece, yo a él le hago visitar la maldad, no solo a él, sino hasta la 3ª y 4ª generación de los descendientes de esta persona. ¿Sí se dan cuenta de esto? Pero también dice, y a los que me aman, hago misericordia a millares. Mira, Deuteronomio 7:9, ahí lo complementamos. Dice, conoce pues que Jehová es tu Dios. O sea, le está diciendo, no mire imágenes, no mire cosas que nada que ver, no mire muñecos allá, ni vaya y se arrodille frente a cosas que no soy yo. Le dice, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que me aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Entonces, Dios es misericordioso. Porque Él dice, bueno, si ustedes se portan mal, hasta la 3ª y 4ª generación, que sea poquito y que no les vaya a dar tan duro. Pero si ustedes se portan bien, hasta 1000 generaciones los voy a bendecir. Eso es lo que yo quiero para ustedes. Pero sean buenos. Sean buenos.
Pónganme a mí primero. No busquen idolatría en otras partes. Pónganme a mí primero. Y hoy Dios quiere que tú lleves bendición hasta 1000 generaciones debajo de ti. 1000 generaciones. Este señor, el portugués que llegó a Brasil, imagínate, apenas han pasado fácilmente 6 generaciones nomás. Y muchos son bendecidos con eso. Imagínate tú, por medio de ti, que Dios te use en bendición para llegar hasta 1000 generaciones en bendición. Eso puede ser increíble. Eso es increíble. Que Dios diga, tú vas a ser la luz de tu familia. Repítelo. Repítelo, yo voy a ser la luz de mi familia. La familia, di tu apellido. Yo digo, yo voy a ser la luz de mi familia, la familia Roballo, para llevar bendición hasta 1000 generaciones. Y todos van a conocer mi nombre. Amén, dilo así. Y hoy Dios quiere que tú conozcas la historia de Jeroboam. Jeroboam fue un rey en Israel. Y para aquella época Israel era un solo país. Era una única nación. Las 12 tribus de Israel estaban bajo el reinado de Salomón. Ustedes recuerdan el rey Salomón, el de la muchísima sabiduría que tuvo. Todos estaban bajo su reinado. Pero resulta, él era rey de David, ¿no? Recuerden, Salomón, rey de David. Salomón, fue la época de oro de Israel. Fue cuando él creó un templo espectacular para Dios, tenía tierras, había crecido enormemente en riquezas, era, mejor dicho, le había ido muy, muy bien a Salomón, muy bien. Pero dentro de ese proceso, dice la Biblia que él tuvo 400 esposas. Aparte de las concubinas. Qué apetito este señor. 400 esposas aparte de sus concubinas. Y eran esposas de otras tierras, de otro tipo de países y demás, de Egipto, de otros países. ¿Y él qué hizo? Él permitió que sus esposas construyeran altares a los dioses a los cuales ellas adoraban. Pues a él no se le hizo nada malo. Él dijo, bueno, pues que él adore, que ella adore al que quiere. Y empezaron a crecer altares por todo Israel. Altares de no sé qué, altares al Dios sí sé cuándo, altares al no sé qué. Claro, a Dios eso le ofendió, pues lo dicen los mandamientos, lo acabamos de leer en Éxodo. No te hagas imágenes en ningún lado, sino únicamente me adorarás a mí, lo dice Dios. Cuando Dios ve esto, dice, no, Salomón, te di sabiduría y ¿cómo haces esto? La tierra de Israel va a ser dividida. La tierra de Israel va a ser dividida. Y únicamente una porción de Israel, una pequeña parte de la nación de Israel, voy a poner un rey que va a ser descendiente de David, porque yo se lo prometí, porque David fue siempre fiel a mí. Y yo a él le prometí que iba a poner un descendiente de él como rey en Israel. Por siempre. Pero me toca dejártelo en una porción de la nación. Porque voy a hacer que el resto de las tribus se pongan en contra de Salomón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que Dios mandó a un profeta. Envió a un profeta y le dijo, mira, ve a donde mi hijo Jeroboam, que yo lo veo que él tiene pinta de que va a ser un rey excelente, va a ser un buen rey, entonces vaya, únjalo. Y fue el profeta, ungió a Jeroboam y le dijo, tú vas a ser rey de Israel, de las tribus, de cierta parte de las tribus de Israel.
Entonces tú eres bendecido y eres escogido por Dios para ser este rey. Salomón, obviamente, al enterarse que pasó esto, pues quiso matarlo. Y Jeroboam, corra pues, y se fue a huir a Egipto. Le pasó muy parecido que al rey David, que estaba Saúl, y cuando Dios desechó a Saúl, nombró, o sea, ungió al rey David como rey. Y Saúl pasó muchísimos años detrás de David para matarlo, intentarlo matar, pero finalmente Saúl murió y el rey David quedó como rey. Fue muy parecido. Pero, pues obviamente Dios le había hecho una promesa y un pacto, había hecho un pacto con David. Entonces dijo, bueno, todos tus descendientes van a seguir como rey. Pero, pues aquí el reino, esta nación de Israel se va a dividir. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Resulta que Jeroboam estaba en Egipto. Salomón murió. Y su hijo Roboam fue el nuevo rey de la nación de Israel. Jeroboam, que estaba en Egipto, volvió a la nación de Israel. Habían unas tribus, las tribus del norte de la nación de Israel, y fueron a hablar con Roboam, el hijo de Salomón. Le dijeron, oh rey, ten misericordia de nosotros. Tu papá tuvo mano dura, fuerte con nosotros. Nos puso en trabajos forzados y a pagar altos impuestos. Ten misericordia de nosotros y te seremos fieles para siempre. Este joven fue y pidió consejo a los ancianos y le dijeron, oiga, sí, está bien, pues si le están diciendo que van a ser fieles, dale. Pero fue a hablar con sus amigos y le dijeron, no, pero si su papá fue fuerte con ellos, pues sea usted más fuerte con ellos, impóngale más trabajo, más impuestos, con toda. Y Roboam les habló y les dijo, no, yo voy a ser más fuerte. Si mi padre fue yugo para ustedes, yo voy a hacer un yugo más fuerte y de más dolor para ustedes. Claro, estas tribus se rebelaron contra Roboam. Y encontraron a Jeroboam y lo pusieron y lo anunciaron como rey de las tribus del norte de Israel. Entonces, la nación de Israel se dividió en dos. Quedaron Israel, que fueron 10 tribus, y quedó Judá, la nación de Judá, que fue pues los de Benjamín y los levitas. Allá quedaron. Entonces de allí es donde nace la palabra los judíos, porque vienen de la nación de Judá. Cuando tú hables, ellos son los judíos, no todos los judíos no todos los israelitas son judíos. Entonces por eso de allá viene todo este tema de cuando se dividió la nación de Israel en dos, los de Judá y los de Israel. Ahora, hablemos de Jeroboam. ¿Qué fue lo que pasó con este señor? Jeroboam hizo algo complicado. Porque imagínense lo siguiente. Jeroboam, ¿qué veía? Que, claro, su parte, su nación, la cual él estaba reinando, todos tenían que ir hasta Judá a adorar al templo al Señor. Porque el templo que quedaba en Jerusalén quedaba dentro de Judá. Entonces, toda la nación de Israel, ¿qué hacía? Iba hasta la nación de Judá para poder adorar a Dios. Entonces él dijo, no, yo no quiero eso. Yo no quiero que ellos se vayan hasta allá porque entonces se van a convertir esa nación. Yo quiero que estén aquí conmigo. Y él, imagínate lo que hizo. Creó 2 becerros de oro. Muy parecido a lo que pasó allá en Egipto cuando Moisés estaba por allá en el monte. Fue y se creó 2 becerros de oro y dijo, este es el Dios que los libró de Egipto. Vengan y adórenlo acá, no se vayan por allá a Jerusalén, no, vengan aquí, adórenlo, aquí está su Dios. Claro, cuando Dios vio esto dijo, ¿qué pasó con Jeroboam? Uy, qué mal escogí muy mal. Y no solo eso, él iba y creaba altares allí, creaba altares allá, en todas las ciudades, en un lado y en otro. Y al que él viera decía, bueno, tú, vas a ser sacerdote de este templo, hágale pues. Y claro, por él
todo el pueblo de Israel, esa parte de la nación de Israel, cayó en pecado por culpa de Jeroboam. Él cayó en pecado. Y mira, aquí yo les voy a leer en Primera de Reyes 14, del 7 al 14. Es larga, pero anótenla. Primera de Reyes 14, del 7 al 14. Les voy a leer qué es lo que le dice Dios a Jeroboam por su acto. Le dice: por cuanto yo levantaré de en medio de mi pueblo, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, le dijo Jeroboam. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Dice, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Mira, aquí es donde viene no solo el castigo para Jeroboam, sino para su descendencia. Ojo con esto. Dice, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. Fue muy duro Dios, muy duro con él, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam, perdón, un segundo que me perdí. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa. Ahí le está hablando él, el profeta, a la esposa de Jeroboam. Ella lo buscó porque el hijo de Jeroboam estaba muy enfermo. Entonces aquí le está diciendo a la esposa, y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque los de Jeroboam, solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Mira esas palabras tan fuertes de Dios. Dios le dijo, yo te di una gran oportunidad. Te saqué de la gente común y te nombré como rey. Dividí el reino de mi hijo David para dártelo a ti. Y mira tú cómo me pagas. Y cuando Dios dice que será destruida la casa de Jeroboam, significa que él y su descendencia serán muertos. Ya hay una sentencia de muerte para ellos por la idolatría, por haber traído idolatría al pueblo de Israel, haber hecho caer en pecado a todo Israel. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Qué culpa tienen los hijos de Jeroboam? ¿Qué culpa tienen sus nietos? Pero él, por medio de Jeroboam, Dios trajo destrucción a su casa. Dios trajo muerte, trajo destrucción. Y aquí es donde uno realmente empieza a enfocar y empieza a ver, oiga, claro, hay una maldición de muerte en tal casa porque resulta que muchas mujeres terminan abortando el bebé y no pueden tener hijos. Y abortan, pero ¿por qué tan raro, Señor? Ayúdanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué? Y los médicos en lo natural, no, es que es una enfermedad, ¿qué pasa eso? No, resulta que hay algo mucho más profundo, que es un tema espiritual. Es un tema en el cual hay una maldición espiritual sobre esa casa, como lo dicen. Sobre la casa Roballo, sobre la casa no sé qué, sobre la casa, cualquier apellido que vean. Allí hay una maldición. Y es lo que Dios quiere que hoy tú puedas observar.
Que hoy tú puedas ver, porque hay situaciones en las cuales uno dice, aquí está pasando algo. Aquí hay una situación que se está dando. Y es algo espiritual. Y ya, si uno tiene entendimiento y sabe que algo está pasando espiritual, pues uno tiene que luchar en lo espiritual. Tiene que batallar en lo espiritual. Recuerda, Dios dice que visita la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ¿eso es qué significa? Tú no sabes qué hizo tu papá, ni qué hizo tu abuelo, ni qué hizo tu bisabuelo, hasta tu tatarabuelo. Tú no sabes tantas cosas que pudieron haber hecho ellos y tú estás recibiendo todo lo que ellos están haciendo. Todo. Y Dios, ¿qué dice? Yo amo que tú seas feliz, yo amo que tú estés bien, yo amo. Pero es que tu papá cometió tal error, es que tu abuelo cometió tal error. Y naturalmente, espiritualmente, así se manejan las cosas. Hay una consecuencia de la maldad. Hay una consecuencia. Y es lo que Dios quiere que hoy tú veas. Es lo que Dios quiere que tú recibas y digas, voy a romper esta maldición. Voy a romper esta maldición. Tal vez mi papá cometió robo, cometió asesinato, rompió alguna de los mandamientos del Señor. Y por eso yo estoy recibiendo maldición, pero no solo va a ser para mí, también va a ser para mis hijos, también va a ser para mis nietos, hasta mis bisnietos por la culpa de mi papá. Y yo no quiero eso. Yo quiero romper todo eso. Yo quiero romper y que toda esa maldición sea destruida aquí y ahora. En este momento ya no quiero más. Porque yo quiero que Dios me ponga como luz brillante, como un estandarte, como un ejemplo de bendición hasta 1000 generaciones para abajo. No maldición, sino mil generaciones en bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios me pueda usar para esas bendiciones. Entonces, en el momento en que tú dices, voy a romper estas maldiciones, cuando tú las rompes para ti, obviamente las rompes hacia abajo. Las rompes hacia abajo. Y eso es lo que Dios quiere en este día. Que tú ores pidiéndole discernimiento al Señor. Que te dé revelación. Nosotros como iglesia te ayudamos en eso. Te ayudamos a tu crecimiento espiritual. Te ayudamos para que tú busques la felicidad, el gozo de Dios en ti. Pero hay que trabajar en romper maldiciones. Hay que trabajar en romper cosas que eran mal hacia atrás. Que estaban mal. Y hoy anhela Dios que tú le ruegues al Señor. Señor, ¿qué he hecho yo mal? ¿O qué hay hacia atrás que pueda traer bendición a mi descendencia? Porque a partir de este momento, Señor, yo anhelo ser de bendición hasta 1000 generaciones. Yo anhelo, Señor, traer bendición inagotable, Señor. Una herencia que abunde y que sobreabunde. No solo en lo natural, no solo en propiedades, no solo en dinero, sino también en paz, gozo, bendición. Que la presencia de Dios esté con mis hijos. Que levante hijos fuertes espiritualmente. Que estén en bendición. Que estén llenos del Espíritu Santo. Que haya un derrame de dones espirituales en profecía, dones de discernimiento de espíritu, don de sanación, que la fe sobreabunde en mi familia. Eso es lo que Dios anhela que tú pienses. Que haya un nuevo amanecer en ti. Que resplandezca y que tú seas ejemplo de la presencia del Espíritu Santo para muchas personas. Levántate allí donde estás y ora conmigo, amado Señor Jesús. Hoy te quiero dar gracias, Señor, porque tú me estás haciendo ver con grandes ojos espirituales, Señor, el camino que tú quieres para mí. Yo me he dado cuenta, Señor, me he dado cuenta que tú quieres que yo rompa toda maldición. Y no solo por mí, sino para mi descendencia.
Y yo sé que tú quieres, amado Dios, Señor, que me levante en victoria, que me levante en conquista, Señor. Que todo argumento que ha sido levantado en mi contra y en mi descendencia lo envíe a la cruz del Calvario para que sea destruido en el nombre poderoso de Jesús. Y que esa oscuridad que se había levantado, Señor, en mi casa, a partir de este momento el sol brille, Señor. Haya un nuevo amanecer. Que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, de mis hijos, de mis nietos, bisnietos, hasta por 1000 generaciones. Haya una bendición que sobreabunde, Señor. Que haya luz, una luz que permanezca, Señor. Que corran ríos de agua viva en mi casa, Señor. En mis hijos, que hayan dones espirituales. Que se levanten profetas, Señor. Se levanten evangelistas, maestros, dueños de la verdad. Que en esta casa, Señor, sea la verdad dicha, la verdad que es el evangelio, la verdad que sea tu palabra, Señor, para las generaciones venideras, mi amado Dios. Hoy te doy gracias, mi Señor Jesús. Gracias porque tú me haces entender con claridad, Señor, el camino que yo debo recorrer. Gracias porque tú me has mostrado, Señor, que hay una luz enorme que está conmigo y que yo seré luz para las naciones, que seré luz, Señor, luz que no se esconde debajo de la cama, sino que se pone en la parte superior para que todos puedan recibir de aquello que tú tienes para millones de personas. Gracias, amado Padre, por este día. Gracias porque tú, Señor, me bendices. Gracias porque me determinaré a romper toda maldición generacional y a levantar 1000 generaciones en bendición en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Díselo así, con todo mi corazón yo te amo, con todas las fuerzas, díselo. Yo te amo, Señor, con todo mi corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Esta palabra ha sido una palabra de bendición. Tú vas a ser de bendición para 1000 generaciones. Ponlo y guárdalo en tu corazón y te vas a determinar a buscar de qué manera Dios te use para llevar esa bendición enorme a toda tu descendencia. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga.